Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en un programa más de Hablemos de Ufología y tenemos un gran invitado, que es don Iván Vega Recabal. Así que aquí lo estoy leyendo en el libro Ay, que llegó su libro ahí, que voy en la mitad, soy malo para leer, voy a ser sinceramente, ¿eh? Voy, ¿eh? voy en la mitad, voy en la mitad. Porque ahí con el problema de vista cuesta, pero tenemos acá su libro. Pero para ir conociéndolo, ¿quién es don Iván Vega? ¿Cómo nace don Iván Vega en este mundo de la ufología? Más allá del libro, queremos conocer al hombre detrás de este gran libro que es Contacto de otras dimensiones. Bueno, gracias Ariel por la invitación. La verdad es que entiendo que tú también estás ligado a otros grupos que hacen ciertas conversaciones ufológicas en vivo y todo. Me llamaba mucho la atención que veo que eres una persona que sigue muy de cerca todo esto. Veía ahí tu perfil de Facebook, por Erika y Rodrigo Migueles me hablaron que, bueno, creo que tú eres panelista también del grupo de ellos, ¿cierto? En los programas No, que ellos tienen. no, yo voy invitado de ellos. Ellos se llaman GUP y yo soy GAU. Ah, tú eres Somos dos. Guppy Gao. ¿Qué significa Gao a todo esto? GAU es, para nosotros es un grupo de amigos Ah, ufológicos. Grupo Amigo Ufológico, eso. Claro, Muy bien, ¿eh? donde partimos tres amigos de Perú, Argentina y Chile, nos reunimos un día a conversar de temas ufológicos y salió este grupo que empezamos a hacer unos webinars muy parecidos a los de Erika, pero ya después pasé a hacer estos podcasts ya más personalizados para ya ir conversando directamente con el invitado y saber un poquito más de él. Fantástico, fantástico. Bueno, yo básicamente soy comunicador audiovisual de profesión. Tengo un interés súper genuino respecto del tema ufológico desde siempre. A mi papá le gustaba mucho esto, leía distintos autores. En los 80, ¿cierto? Estaba Santander Batalla, JJ Benítez, habían algunos otros textos de Eric von Däniken, eh, y había literatura de todo tipo en el fondo, pero esos libros en particular me llamaron a mí la atención en la época de la adolescencia, en donde es muy típico que las personas terminan, ¿cierto?, de esa edad haciéndose todas estas preguntas muy profundas respecto de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es una época en donde se buscan algunas respuestas y hay una transición entre la infancia, ¿cierto?, y la madurez. Y ciertamente vivíamos en un contexto en donde mi papá, bueno, era muy ateo, no dogmático, pero sí, en el fondo, un poco incrédulo, diría yo, respecto de la posibilidad de una existencia divina, y por el contrario, mi madre muy católica, muy tradicional, se podría decir, como las madres, ¿cierto?, de los años 80, y con los crucifijos o las estatuillas de algún santo. Entonces, dentro de esta dualidad, me tocó nacer, vivir y hacer sobremesas en donde muchas veces se llegaban a estos temas desde distintas aristas. Y mi papá en particular era una persona también de una doctrina muy reservado en ciertos aspectos, pero también muy aterrizado. Él pertenecía a una rama de las Fuerzas Armadas, no era uniformado, pero a una parte civil, y, y que tenía que ver muchas veces con temas que eran investigaciones. No ligado él directamente como investigador, pero sí le tocaba muchas veces hacer todos estos papeles administrativos, terminaba conociendo muy en profundidad muchas veces sucesos que pasaban en este caso en el pueblo donde yo me crié, en el sur de Chile, que es la ciudad de Arauco, y después en Concepción. Entonces, bueno, finalmente eh, en particular yo tenía estas dos aristas, ¿cierto? Un papá bien metódico, con los pies bien en la tierra, en donde le interesaban estos temas, pero siempre desde una perspectiva, se podría decir, científica, buscando un razonamiento. Y por otro lado también, ¿cierto? Una parte ya más maternal que de una otra manera muy creyente de pronto en una fe
muy tradicional por lo demás en Chile, como te digo, en los años 80 era muy común en el fondo ver las madres muy apegadas de pronto a algún tipo de religión, sin necesariamente ser en mi familia una familia cristiana, una familia que acudía a la iglesia. Yo tengo recuerdos de haber ido una o dos veces a la iglesia, pero por temas puntuales nomás, pero nada por el estilo. Pero una familia muy, muy educada, de mucho respeto y bueno, y eso me ayudó de pronto a tener una visión muy equilibrada de las grandes interrogantes y bueno, el fenómeno ovni obviamente es una de ellas. Muchos de entrevistados que yo he tenido de ufólogos, tanto nacionales como en el Mm. extranjero, me ha llamado mucho la atención que todo este ha partido desde niño, incluso muchos han tenido avistamientos, han tenido experiencias cuando niños. No sé si en tu caso tú tuviste alguna experiencia personal o solamente por la literatura y por lo que se estaba dando quisiste investigar. Quise investigar mucho más tarde. Yo la verdad es que no soy alguien, un investigador que llevo décadas metido en esto. Yo creo que no es necesario. Mucha gente que le gusta esto y todo lo sigue. Yo no, la verdad, investigué este caso, escribí este libro, va a salir un documental dentro de poco, pero no sé si persiga una carrera per se en el futuro y quiera rotularme como ufólogo. Al contrario, no me gusta mucho ese término, Ujú, aunque en estricto rigor muchas personas acuñan el término a cualquier persona que está involucrada, ¿cierto?, en el fenómeno ovni. Pero yo creo que ahí hay que distinguir como un gran concepto madre, ¿cierto?, que es cierto que la ufología y quienes de una u otra manera platican de ella y después viene el lineamiento que tiene que ver, ¿cierto?, con investigadores, divulgadores, etcétera. Y ahí hay una ramificación que es importante de una u otra manera destacar en el fondo por separado. Dicho eso, este interés por investigar nace hace muy poco y yo experiencia personal. Recuerdo cuando chico haber visto algo que era una especie como de cilindro que atraviesa detrás de unos árboles, una cosa que duró como 10 segundos. Yo era muy chico, estaba sobre el tejado, sobre la casa, sobre el techo de mi casa. Me gustaba, como en Arauco, en el sur de Chile, llueve tanto. Entonces, claro, cuando no llueve, en el fondo era como rico salir a disfrutar un poco del sol, porque obviamente son los inviernos mucho más largos como que en Santiago, que es donde vivo actualmente. Entonces me acuerdo que me iba al techo de mi casa, yo creo que a tomar sol, y un día vi detrás de las ramas de unos pinos o unos eucaliptos como a 800 metros, una especie como de tubo cilíndrico que llevaba como una especie de vapor y que se esconde detrás de unos árboles, de las copas de unos árboles. Pero yo la verdad es que nunca supe en realidad qué fue. Hasta el día de hoy me lo pregunto si es que realmente fue algo anómalo o fue en realidad producto de una confusión, ¿cierto? Algo más psicosocial, un helicóptero, un avión. eh, no recuerdo muy bien tampoco la hora, si es que era el atardecer, porque regularmente en el atardecer obviamente los reflejos sobre cualquier tipo de aeronave son mucho más exacerbados. No tengo muy claro la hora exacta. Y fue algo que pasó sin pena ni gloria, pero me quedó como un grato recuerdo, se podría decir. De hecho, es más, tengo una anécdota con mi padre, coleccionábamos el álbum OVNIs que salió en esos años, ah, y me acuerdo que estábamos, y me llama mucho la atención, porque justo yo ahora con mi hija estamos coleccionando el álbum del Mundial. Y veo en sus ojos, en el fondo, cuando uno abre las láminas y saca las láminas, ¿cierto? De claro. hecho, cuando fue antes de ayer nos salió Cristiano Ronaldo y estábamos los dos casi saltando ahí de contento. Y me acuerdo que justamente cuando estábamos con mi papá en esos años coleccionando ese álbum, sale una lámina que venía rotulada como nave de nodriza. Mm, Y yo le digo a mi padre, le digo, oh papá, mira, yo vi esto. De hecho, yo había olvidado en el fondo lo que había visto y cuando veo la lámina como que tiendo a te recordó, claro. recordar, a recordar la situación y le digo, oye, mira, esto fue lo que yo vi. Obviamente mi padre me dijo, sigue pegando las láminas que se va a sacar el pegamento, no me pesco mucho tampoco y de seguro tiene que haber pensado, se tiene que haber sugestionado
¿cierto? Pegando láminas y dijo que vio algo en el fondo. Pero bueno, eso queda un poco como algo, como anécdota, y, pero, pero claramente siento que hay algo ahí, mucha gente lo reporta, yo tengo muchos casos recopilados, entonces finalmente es algo súper también atractivo, es como una especie como de desafío intelectual. Yo así, si tú me preguntaras en el fondo cómo yo lo podría definir en términos del proceso, del por qué uno quiere investigar, yo creo que es un proceso intelectual. Esa sería como la expresión que yo podría rotular como para que la gente pudiera entender realmente por qué uno se inserta en esto. Uno no se inserta en esto por Claro. el morbo, por saber si es que hay extraterrestres, sino que hay algo más profundo que tiene que ver con un proceso intelectual, reflexivo, respecto de tratar de dilucidar teóricamente, por último, en qué uno cree que puede estar inserto este fenómeno. Claro, es una de las cosas que me hace recordar lo que tú estabas contando, porque yo también tuve una experiencia muy parecida a la tuya cuando tenía como 10 años, y que también vi una mano flotando, ¿ah? Y eso, claro, no me llevó a ser un investigador, yo no soy investigador, ¿ah? No he escrito libro, nada, pero sí me llevó también a curiosear, me acuerdo de los programas de Patricio Pañao, que hacía de programas de OVNI, ¿ah? Después ya un poco más joven, cuando sale History Channel con Alienígenas Ancestral y ahora ya más viejo a uno, me da también por empezar a entrevistar como lo mismo, o sea, como para empezar a ver si lo que vi fue real o no, como lo mismo que te pasó a ti, como para empezar a ver si uno está viendo algo real o está ilusionando, porque hoy en día muchas personas que son testigos de avistamientos temen a contar por miedo a que los consideren que están medio, o que fumaron algo, se tomaron algo, entonces como que tienen miedo de contar algo que realmente les pasó. O sea, hay gente que se atreve, pero hay otros que de repente como que se ocultan. Yo he conversado con gente, a mí sí me pasó Sí, lo mismo, y, pero mira, la verdad que prefiero no yo creo conversarlo. yo creo que depende, ¿ah? Yo creo que la gente ahora a través de los medios de comunicación, como estos, porque finalmente se transforman en medio de comunicación, todas las redes sociales ahora y los canales, estos tienen un alcance bien masivo. Eh, yo creo que la gente, en el fondo, ahora perdió ese miedo, ¿ah? Yo te lo podría decir genuinamente. Yeah. Yo hace una hora y media atrás acabo de entrevistar a un testigo, un caso extraordinario, una persona que tiene una marca en la rodilla de un triángulo y él cuenta cómo le pasó esto y su experiencia. En general, durante la semana entrevisto a 5 o 6 testigos. Tengo un montón de material que no ha salido publicado, que son investigaciones que están algunas en proceso, otras son solamente testimoniales. Cuando tengo tiempo las publico en mi blog. Pero yo siento que una de las cosas que me ha llamado la atención es que gracias de pronto quizás al libro también, y al proceso investigativo y a estos podcasts, muchos de los testigos se han dado cuenta a quién acudir. Es Y que eso ha eso es lo sido importante. Sí, y eso ha sido muy relevante. Por ejemplo, el chico con el que hablé delante me dijo, oye, le escribí, no sé, a X persona, le escribí a este otro, dijo que me iba a dar una respuesta, nunca me escribió. Eh, y yo, bueno, soy súper ordenado en todo aspecto, entonces yo tengo una especie como de manual de protocolo que se los paso a los testigos y soy súper claro con ellos. O sea, le digo, las investigaciones toman tiempo, semanas, meses. No es que alguien me mande una foto y no es panadería. Yo mañana no voy a tener una respuesta. Tengo una vida fuera de esto. Tengo familia, tengo hijos, colegio, actividades familiares, actividades con amigos. Mi vida no gira en torno a esto. Tengo un circuito social mucho más amplio. Durante la semana hago un montón de otras cosas y actividades. Por lo tanto, cuando me queda el tiempo, hago estas investigaciones, pero como soy un tipo muy riguroso, tengo muy marcados los horarios, entonces de pronto digo ya, a ver, los días viernes de, no sé, ponte tú, de las 9 de la noche hasta las 12 desarrollo una investigación y me meto de cabeza y la saco en el fondo, no, que me comprometo en ese sentido y me he encontrado que hay mucha gente que quiere hablar, gente que me ha dicho, oye, yo no tengo problema en dar mi nombre, otras personas me han dicho, no, prefiero que sea anónimo. Los testimonios anónimos en realidad yo no los publico. Si tú te das cuenta y bueno, comenzaste a leer el libro, y para toda la gente que está viendo este libro que se llama Contacto de otra dimensión, si ustedes ven las páginas de este libro, si ustedes ven las páginas de este libro, todos los testigos que aparecen acá
están con sus nombres y Sí, apellidos, están todos mencionados. Y yo sé que hay secretos, ciertos periodísticos que uno debe de guardar la fuente, lo considero que debe ser así, pero en este caso llegaron un par de testigos que habían tenido una experiencia en el Cajón del Maipo, quisieron dar su testimonio, pero no querían ser mencionados y yo desestimé el hecho de ponerlos en el libro. No desestimé su testimonio, yo les creo a los testigos y lo que ellos dicen es verdad en términos de su realidad. Después se verá en realidad qué hay detrás de todo eso, ¿cierto? En la investigación. Pero yo a los testigos les creo, cuando me relatan sus testimonios yo les creo, pero para mí hay una cosa muy fundamental que tiene que ver con el testigo que es capaz de dar su nombre y apellido, porque eso habla sobre, por un lado, eh, a mí me da muchas luces sobre lo genuino del relato, claro. y por otro lado se reduce la suspicacia. Nosotros sabemos que antiguamente habían libros que estaban escritos con 1 millón de testimonios y ningún nombre o puro apodo, ¿cierto? Y al final tú no sabes si realmente hasta qué Claro. punto los testimonios son reales o algunos tienen una cuota de, ¿cierto?, de complemento. Y en este caso no. Yo quise que este libro en particular llevara los nombres y los apellidos de todos, incluso hasta del carabinero que aparece acá, que es Luis Garrido Burgos, que es un carabinero que en el Puente del Colorado, en San José de Maipo, tuvo una experiencia súper interesante, que está en la bitácora de Carabinero y me conseguí en el fondo la posibilidad de entrevistarlo con su uniforme a través de la Agencia de Comunicaciones de Carabineros de Chile para poder hacerle una entrevista formal y poder poner su nombre y a la institución dentro de este libro. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que para mí siento que se perdió el miedo en el fondo, a que la gente dé su testimonio. Siento que la gente está siendo mucho más cauta y está sabiendo elegir a quién poder contarle su historia cuando ve Exacto. que hay gente que hace un trabajo serio. Y en ese aspecto te digo, en general estoy haciendo cerca de 5 o 6 testimonios semanales que los tengo recopilados y guardados. Y son en reuniones Zoom como esta, pero sin ser públicas en el fondo. Claro, que justamente como lo que tú decías, porque 20 años atrás, como te digo, a lo mejor alguien no quería contarlo, pero hoy en día con las redes sociales y y estos webinars, qué sé yo, la gente empieza a conocer a una persona que sí lo puede escuchar y creer, ¿ah? Lo que le va a contar, como por ejemplo estos 5 jóvenes que se contactaron contigo para poder comentarte esta experiencia y hacerte llegar toda la información los videos, y en este caso tú tienes que analizar, tomar el caso, recopilar los antecedentes para saber si esto no está manipulado, está editado, qué sé yo, para poder llegar y después decirle, ya chicos, sí, conversemos, veamos qué pasó. Sí. ¿Mm? Solamente una precisión, ellos no se contactaron conmigo, Ah, sino que ya, yo fui quien detectó un comentario que uno de estos testigos hizo en mi blog, que es Testimonio OVNI, en donde uno de ellos le comentó a una persona que se llama Sebastián, que aparece en el libro también con nombre y apellido, en donde esta persona cuenta sobre un fenómeno sensorial que se denomina campana de silencio en ufología, y él hace un comentario y dice, ustedes también vivieron lo mismo. Y cuando él dice eso, yo tomo contacto con él y a él me cuenta su historia y después él me dice, te voy a presentar a los demás integrantes de este incidente. Y así es como comienza, solamente como para aclarar la precisión. claro. Mira, en este caso, bueno, nosotros tenemos un país muy rico para, digamos, en lo que es el fenómeno OVNI, todo lo que es el norte, ¿ah? Para el sur de Chile también. Bueno, la cordillera de los Andes también es conocida mundialmente por estas actividades ufológicas, que hace que este incidente en particular sea de una investigación más precedente, con una comparación con otros casos que a lo mejor pueden haber en el sector andino. Sí, la verdad es que el Cajón del Maipo tiene esas características, pero yo te diría que, por ejemplo, en el Cerro Minillas, hay varios incidentes muy interesantes. En el bosque Panul hay cosas muy interesantes. En Farellones tengo un par de casos también muy interesantes que estoy investigando. De hecho, ahora en la temporada de invierno tengo pensado subir a la nieve y me voy a juntar con un par de testigos que tienen casa en Farellones, en donde vieron también unas luces salir de la montaña y por ahí alguien tomó un registro. Eh,
El año pasado estuve en San Pedro de Atacama y hay un caso ahí extraordinario también en donde está grabado un audio. Dos de esos testigos se sometieron a hipnosis, me pasaron el detalle de sus respectivas regresiones. Eh, Te diría yo que en todo Chile, en el fondo hay lugares donde en el fondo hay experiencia, eh, pero no sé si hay una zona en particular. Yo creo que nosotros, claro, desde Santiago tenemos el Cajón del Maipo como el Ya. spot, ¿cierto? Que está ahí al lado de nosotros, pero en general y han ocurrido casos que son, se podría decir, que han adquirido esta cosa un poco más mainstream, más masiva, que salió en el programa de TVN, en donde se ponía la zona como zona caliente, y yo creo que por eso también el Cajón del Maipo agarra también toda esta fama. Pero si a lo mejor un caso de estos que salieron en este emblemático programa hubiese sido, por decir algo, en Farellones, quizás estaríamos ahora hablando de Farellones y no del Cajón. Entonces, yo creo que también todo hay que ponerlo en su contexto eh, social, ¿cierto? Aquí hay un tema muy sociológico de fondo en donde finalmente los argumentos que se ponen sobre la mesa, el peso de la comunicación, de estos conceptos, en el fondo empieza a copar la mesa, termina de una u otra manera remitiéndonos a zonas geográficas que tildamos nosotros de zonas calientes, pero yo creo que en el fondo responde también a cómo se han masificado algunas zonas gracias a los medios de comunicación y por otro lado, evidentemente, vemos que también en el fondo es muy difícil que algo así suceda caminando como por Providencia, por Las Condes Ya. o por la Alameda, en el fondo. Entonces, al final anda todo el mundo agachado con sus celulares. Entonces, Mm. claro, obviamente en estas zonas en donde son famosas por hacer trekking, es más plausible que las personas tengan algún tipo de experiencia porque están en contacto con la naturaleza. Claro, porque a mí me tocó un tiempo atrás que estuve en el desierto de Atacama y al guía ahí le consulté, me dijo, no, no es novedad para nosotros. Ya ver cosas en el cielo ya es como ver un árbol en la calle, o sea, en una vereda, o sea, no estamos acostumbrados, ya no Claro. nos llama ni siquiera la atención, decía. ¿Eh? Es interesante lo que tú mencionas, Ariel, porque yo muchos de los casos que me llegan a mí, que tienen incidencia directa con luces, particularmente en el cielo, yo estoy dando un paso al costado en términos de poder profundizar en ellas, por la sencilla razón de que efectivamente estamos viviendo un tiempo en el cual diría yo que vamos a llegar a un punto en el cual van a haber más satélites que autos Sí, en el planeta, ¿cierto? Entonces, poder en el fondo dilucidar cada foto que te llega, cada video de alguna lucecita que pasa ahí, termina siendo una pérdida de tiempo en algunos casos, en otros casos uno, ¿cierto? Muy rápidamente, con un par de aplicaciones, FlightRadar o Stellarium, puede determinar de qué se trata. En otras ocasiones ni siquiera hay que acudir a estas aplicaciones porque finalmente uno ya con un ojo más entrenado se puede dar cuenta fácilmente de qué puede eventualmente ser. Eh, y muchas veces todas estas videos que muchas veces los testigos reportan, cuando no tienen comportamiento anómalo, uno los descarta. Y también me doy cuenta que hay muchos testigos que muchas veces no les gusta escuchar la verdad también, ¿cierto? Y te dicen, no, pero es que yo aquí, que yo allá. Pero bueno, finalmente el video indica otra cosa. Pero sí me estoy quedando con los casos que tienen una relación directa, se podría decir, en términos geográficos de distancia, que no necesariamente apuntan hacia el cielo, o que si tienen algún tipo de avistamiento, cierto, se podría decir, del cielo como tal, tienen algún otro tipo de referencia testimonial con humanoide o con algún otro tipo de claro. situación. Pero en general lo que estoy haciendo ahora es tomar casos que tienen esta relación, punto de vista perceptor, anomalía, a distancia se podría decir bastante corta. Te voy a contar un Claro. caso muy breve, Ujú. pero
hace un poco tiempo, un joven con un grupo de amigos fue justamente al Cajón del Maipo, cerca del embalse del Yeso, porque está la luna de sangre, entonces ellos hacen astrofotografía. Entonces estuvieron haciendo la fotografía a la luna, etcétera, y cuando venían de regreso, uno de ellos le da ganas de ir al baño, paran el auto. Esta persona va, se acerca, se aleja porque andaban con una amiga, entonces se acerca del auto para hacer sus necesidades y de una especie de bosque sale una especie de humanoide que él describe con una especie de luz y donde se ve la silueta de un humanoide. Y él cuando estaba ahí, primero piensa que es alguien que está saliendo ahí con una linterna, lo queda mirando bien, le saca una fotografía, la fotografía es bien interesante, es muy interesante y se repite el típico patrón de esta esfera luminosa en donde pareciera ser que hay una silueta. Y también la foto está, si bien está a harta distancia, se logra ver el skyline de la montaña y abajo está esto, vale decir que está a una distancia prudente de entre 100 y 200 metros. Y esta persona ve que esto no interactúa con él y no tiene ninguna mejor ocurrencia que tomar una piedra y lanzarle una piedra como para, ¿cierto? Para cerciorarse de que lo que está ahí, ¿cierto? Bueno, si una persona le dice, oye, ¿qué te pasa? Ah, Y bueno, resulta que esta anomalía lo observa, lo mira a él y cuando se enfrentan cara a cara, él le da miedo y se va corriendo al auto, se sube al auto, empieza a manejar muy rápido, todos le dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, vamos, vamos, vamos. Y avanza un par de kilómetros y se detiene, abre la puerta y se baja a vomitar. El vómito puede ser parte del estrés, pero en las noches posteriores tiene algunas situaciones con flash dentro de la habitación y un par de días en donde finalmente no puede dormir porque siente que andan unas luces por ahí que él no las termina viendo, pero cuando está durmiendo como que le lanzan un flash dentro de la habitación. Entonces, si tomamos en el fondo toda esta correlación, ese tipo de casos, por ejemplo, que está ahí, que le estoy haciendo un análisis de la fotografía, me parecen interesantes porque son casos que son, ¿cierto?, horizontales, que son con entidades humanoides, anomalías, lo que sea, pero muy cerca del testigo, en donde hay registro fotográfico de video, y también hay una correlación de otros testigos que también no presencian esto, pero sí presencian el pánico en el fondo de alguien que se sube al auto, agarra el auto y sale rajado, como decimos en Chile, ¿cierto? Muy rápido y pasa toda esta situación. Entonces, estos son para mí casos interesantes más que lucecitas que andan por ahí volando tipo Starlink. claro, y aparte que lo que tú decías, aparte de tantos satélites, también andan muchos drones que también nos hacen confundir, pero sé que yo tengo una teoría, yo siempre he tenido una teoría cada vez que yo converso con ufólogos, hay personas que se encargan de la investigación, porque siempre hablan de estas esferas luminosas que también aparecen estos tipos humanoides, mi teoría, yo no soy quien para decir si es real o no, pero me da la impresión que son sondas de reconocimiento y después transmiten una imagen holograma del ser que está a lo mejor en una nave para moverse, porque a lo mejor ellos no pueden bajar todavía a la Tierra porque nuestro aire no les sienta bien o nuestros virus que tenemos los pueden contaminar, entonces a lo mejor son hologramas que son de reconocimiento para desplazarse, es mi teoría, pero generalmente siempre se asocia a estas esferas a después que viene esta figura, así digamos, de entre humanoide, que de repente aparecen como medios plateados, que le falta un poco de color o se distorsionan de repente sus imágenes. Me ha tocado escuchar muchas veces ese tipo de comentarios con la esfera y con los humanoides. Sí, bueno, los orbes son ampliamente reportados desde siempre, han tenido distintos nombres de acuerdo a las culturas, etnias, eh, y, y hay distintas también hipótesis y teorías respecto de esto. Yo, el- que en el fondo que sean sondas de reconocimiento, eh, creo que le estamos dando una connotación que dice relación con la hipótesis extraterrestre y la hipótesis extraterrestre yo creo que es difícil de poder
o probarla en el fondo, porque es cierto, de ciencia sabía que las distancias son siderales, no podemos viajar más rápido que la luz, entonces finalmente cuando hablamos sobre sondas de reconocimiento las estamos extrapolando a la hipótesis extraterrestre. eh, y difícilmente, por ejemplo, una hipótesis dimensional, porque finalmente cuerpos físicos no transitan entre dimensiones, en ese aspecto no se podría en el fondo justificar. Eh, por lo tanto, me parece, obviamente, teoría interesante, Eh, ¿cierto? Hay varias, pero de ahí a que sea, en el Sí, no, fondo, lógico. desde la física plausible, ahí, en el fondo, hay un gran trecho. Exacto. Antes de preguntarte algo con respecto al líder de los jóvenes, me quedó dando vuelta algo ayer en el webinar que tuviste ayer con Erika y con Miguel que en su grupo. Decía, no humanizar el fenómeno. ¿A qué te referías eso de no humanizar tanto Uy, esta es una respuesta larga. Porque me quedo dando vueltas, o sea, porque uno piensa como humano, o sea, y trata de buscar figuras humanas, trata de, no sé, ¿a qué te referías tú eso? Bueno, yo desarrollé una hipótesis que se llama Orbit. Eh, bueno, yo no sé si acá tú tienes como para compartir. Sí, se puede eh, compartir, sí puedes compartir. ¿Sí? Bueno, Sí, me gustaría poner esta lámina porque sería sí, mucho más go for it. fácil poder explicarte esto, pero bueno, para contarle a todas a las personas que estén conectadas, que no sé cuántos serán. Bueno, voy a aprovechar eh, al tiro, saludar a Erika, a José Luis, ahí que nos están viendo. Nicolás desde Argentina, que voy a estar próximamente en un programa de televisión en Argentina, donde estoy invitado ahí para hablar, no como investigador, sino como presentadores de los casos que han pasado. César Marambio, ahí nos están viendo varias personas ahí, tanto de Chile como del extranjero. pues fantástico. Bueno, acá está, estamos en Zoom. Aquí está, vamos a compartir entonces esta lámina. Bueno, ayer la compartí en Ahí exclusiva sí, Orbit, exacto, ahí lo estoy viendo. ayer lo compartí en exclusiva con Erika y con Sí, po. Rodrigo. Yo estoy Se los está domingos, viendo por la eso no lámina, quedé en ¿cierto? exclusiva yo. Yo vi los domingos, por si no hubiera quedado yo en exclusiva. No, Erika Se somos está amigos. viendo, se ve la Sí, lámina, ¿cierto? sí, sí, perfecto. Uno, Sí, dos, tres, cuatro, bueno, cinco, siete. Ahí. bueno, yo creo que es pertinente en el fondo, acorde también a la pregunta que tú me haces de qué se trata el concepto de humanización. Bueno, investigando este caso, yo finalmente terminé desarrollando una hipótesis. Sentía que desde Chile, pero no tanto como por, en el fondo, porque Chile tuviera el desarrollo de una hipótesis, ¿cierto?, como propuesta, sino que siento que siempre estábamos acuñando teorías, por ejemplo, de España o de Argentina, y yo me puse a investigar de dónde puedo leer algo también que tenga que ver, en el fondo, sobre un planteamiento de acá, y bueno. No encontré nada, de seguro tiene que haber, pero por lo menos yo no he encontrado. Y desarrollé esta hipótesis que se llama Orbit, que significa, bueno, como ustedes leen ahí, Observable Reality Breeding Interaction Theory, que básicamente se entiende como una anomalía observable que interactúa con la conciencia humana generando experiencias emergentes que posteriormente son interpretadas y humanizadas. Y aquí viene el concepto que tú me preguntas. Y lo que plantea básicamente esta hipótesis es que efectivamente yo creo que existe yo no soy detractor del fenómeno, yo creo que existe un fenómeno que se ha denominado OVNI durante muchos años, que yo lo vengo humildemente a rebautizar como Orbit, y que básicamente es una anomalía que existe en una realidad a la cual nosotros no tenemos acceso. No estoy hablando de dimensiones, no estoy hablando de extraterrestres, no estoy hablando de ultraterrestres, sino que estoy hablando sobre un concepto físico que convive con nosotros, que lo más posible es que ha convivido desde siempre con el ser humano, y que en algunos casos atraviesa hacia nuestra realidad observable. Eso es súper importante de destacar. Esto lo podemos interpretar de la siguiente manera, Ariel. Por ejemplo, cuando tú tomas, por ejemplo, el control remoto, ¿cierto?, del televisor y tú cambias la televisión, hay
un rayo, ¿cierto?, infrarrojo que nosotros como seres humanos no lo No lo podemos vemos, ver, claro. ¿cierto? Pero que es físico, que está acá, está en el fondo en nuestro sistema físico, pero por la limitancia de nuestros sentidos nosotros no lo podemos ver. Imagínate que ese rayo de infrarrojo con el que uno cambia la televisión, en algún minuto determinado, hoy día tú pescas el control remoto, cambias el televisor y puedes ver el rayo, ¿cierto? Lo que estaría sucediendo ahí es que ese campo observable, esa percepción, se amplió en tu espectro y pudiste observar eso. Entonces, lo que yo planteo aquí es que finalmente esta anomalía habita, ¿cierto?, en un campo al cual nosotros no tenemos acceso y en algunos puntos determinados traspasa hacia nuestra realidad observable, hacia nuestra realidad física. Y cuando traspasa hacia nuestra realidad física, se produce un proceso automático. Y esto también es súper interesante que se pueda entender de la siguiente manera, porque no es la anomalía la que busca conectarse contigo, no es la anomalía que dice, oye, aquí está Ariel y me voy a contactar con él para darle un mensaje mesiánico Claro, o que crezca intelectualmente, no, sino que se produce un entrelazamiento automático en donde ni el perceptor ni la anomalía son conscientes o tienen el propósito de conectarse. Se claro. produce este entrelazamiento automático y, valga la redundancia, automáticamente se produce un efecto que se llama efecto burbuja. Y en este efecto burbuja es donde la realidad percibida se desacopla y, si lo lleváramos a una metáfora, es como que el perceptor quedara inserto dentro de este espacio que es una media entre la anomalía y tu marco de realidad, porque finalmente los testigos siguen estando en la Tierra, ¿cierto? Siguen pisando en el fondo el lugar donde estaban, pero están envueltos en una especie de efecto burbuja en donde hay una realidad que se empieza a desacoplar. Y cuando esa realidad se desacopla es cuando se producen bastantes de los fenómenos que la ufología tiene catalogados como la campana del silencio, episodios de Missing Time e incluso las mismas abducciones que vienen después de la mano con el concepto de la humanización, en donde finalmente las personas sienten que están viviendo un efecto o dimensional, dejan de tener percepción auditiva, etcétera, etcétera. Y en ese proceso, el fenómeno o la anomalía lo que hace es extraer información del perceptor, porque en este entrelazamiento lo que hace es que la anomalía se conecta con la conciencia del perceptor. Entonces, automáticamente es como que yo en el fondo tirara un cable y me metiera a tu cerebro y voy a estar conectado contigo y al mismo tiempo voy a estar sabiendo en el fondo un montón de información que va a estar dentro de tu conciencia. Por lo tanto, en este entrelazamiento, la anomalía extrae esta información aleatoria. ¿Y por qué creo que es aleatoria? Porque muchos de los fenómenos que reportan los testigos muchas veces son muy absurdos. Hay situaciones bastante curiosas en donde, no sé, alguien ve, por ejemplo, un humanoide que está buscando una roca en la tierra y que no interactúa con ello. Y uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene que alguien se venga a plantar al planeta Tierra y esté buscando una roca, o esté sacando unas ramitas de un árbol, o esté haciendo cualquier otra cosa sin tener un feedback conmigo, ni Ah, interrelacionarme, ni darme un mensaje, ni pasarme a lo mejor algo como para que no está ni decir, ahí con oye, el yo... humano, por decirlo así. Exactamente, toda la gente reporta eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando se despliega esta microrealidad en el entorno del efecto burbuja, es donde se despliegan un montón de situaciones que tienen que ver con la información que se extrajo. Entonces, yo te voy a decir algo. Por ejemplo, si tú, no sé, imagínate, eh, cuando chico, ponte tú, tuviste un accidente en bicicleta que te quedó muy marcado a nivel de inconsciente, pero en realidad nunca significó para ti un gran trauma ni nada por el estilo, pudiera ser eventualmente que la anomalía extrae aleatoriamente esa información y te presenta un humanoide, por ejemplo, arriba de una bicicleta. Y Claro, tú dirías, oye, pero tuve un encuentro ovni y había un marciano y estaba arriba de una bicicleta y tú no entendís por qué, hasta que
alguien te plantea esta hipótesis y te dice, oye, pero a lo mejor cuando chico tuviste algún incidente relacionado con bicicleta, y alguien dice, oh, tenés razón, yo cuando chico, no sé, metí los pies a los rayos de la bici y me quebré el tobillo, lo que sea. A mí me ha sucedido que analizando un montón de casos, cuando las personas dicen tener algún tipo de interacción con humanoide y la escena, esta microrealidad que se plantea, tiene algunos componentes lúdicos o absurdos, uno le empieza a preguntar al testigo, oye, ¿tú por qué crees que el humanoide, no sé, estaba arreglando, ponte tú, la nave espacial, como que se hubiese echado a perder el platillo y estaba con unas tuercas tratando de arreglar el platillo? O sea, qué ilógico, ¿cierto? Si pensamos que en el fondo que es una Claro, tecnología hiper avanzada, ¿cómo va a haber un marciano arreglando un platillo? Y cuando tú hablas con los testigos, no esto estoy dando un ejemplo, pero claro. cuando tú hablas con los testigos, a modo de metáfora, un testigo te podría decir, oye, ¿sabes qué? Mi abuelo, ponte tú, era, no sé, tenía un taller mecánico. Y tú le decís, oye, pero ¿y pudiera ser que a lo mejor eso fue como un reflejo tuyo de algo que tenías como muy guardado? Oye, tenías razón, sí, yo tenía una gran relación con mi abuelo y a lo mejor eso fue como una proyección. Entonces, en esta entrelazamiento en donde se produce este efecto burbuja, en donde la persona queda atrapada, el fenómeno, después de extraer la información del perceptor, proyecta esta microrealidad, que es aleatoria y en donde salen un montón de cosas que están guardadas en tu inconsciente. Y ahí es donde se proyectan estas manifestaciones emergentes y hay todos estos escenarios, ¿cierto? Que la gente cataloga como holográficos, dimensionales, ¿cierto? Y la gente le da un montón de rótulos. Y lo que sucede a continuación es que el fenómeno desaparece y no deja nada a cambio, no te deja mensaje, no te deja, ayer decía yo, un bolígrafo por último para decir, oye, me dejaron algo, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando respondo tu pregunta, que es cuando viene el proceso de humanización, es cuando los testigos se quedan con este gran signo de interrogación, esta gran pregunta, empiezan a ver todo lo que se desplegó frente a ellos. Que tiene distintos niveles de intensidad, en algunos muy bajos y en otros muy altos, otros ven esferas y otros terminan viendo humanoides e interactuando con ellos, pero este fenómeno desaparece y lo que queda ahí es la humanización. Entonces, cuando yo converso con los testigos y converso con investigadores o con divulgadores como tú o como ustedes, en el fondo yo me pregunto hasta qué punto este fenómeno no tiene ningún propósito, que es lo que yo planteo, no está conectado con ninguna red de conciencia colectiva. Nosotros tenemos bastante información ya en nuestra cabeza como para proyectar en el fondo bastantes arquetipos que son de común sabido entre todos, ¿cierto? No hay para qué recurrir a una red colectiva junguiana ni nada por el estilo, sino que simplemente se despliega esto y después desaparece y el fenómeno no te deja absolutamente nada a cambio, pero las personas sí terminan diciendo que el fenómeno les produjo paz, les produjo un upgrade intelectual, algunos se llenaron de pánico y de terror, otros quedan con un gran signo de interrogación, pero finalmente lo que deriva de ahí es la humanización del fenómeno, es la interpretación que la gente le da y cómo quiere la gente entender el fenómeno o quiere ser entendido. Y Claro, un poco eso planteo yo en mi hipótesis. en este caso, claro, ¿no será porque nosotros tenemos una mente todavía muy primitiva, que estas anomalías, que pueden ser de otra dimensión o extraterrestre, como queramos llamarlo, que nuestro cerebro es fácil de leer porque de repente nosotros estamos, de repente uno dice, mira, me- justo estaba pensando en ti, o sea, estaba pensando y llegó la persona, o, oh, ¿y por qué hay para allá? No, es que va a sonar el teléfono porque sé que me van a llamar, o de repente uno empieza a tararear una canción y pone la radio y justo estaba tocando porque nuestra mente a lo mejor es fácil de manipular. Y pasa muchas veces que también estos seres que no están leyendo la mente, cuando se presentan con estas anomalías como humanoides, de repente salen como una presencia de una persona conocida o de una entidad a lo mejor religiosa, porque es mucho como le pasó, por ejemplo, los niños de Fátima y que vieron a la Virgen, a lo mejor trataron de representarse, digamos, para no asustar. Entonces, ahí humanizamos un poquito también todo el fenómeno porque ellos como que dicen, ya, vamos a tratar de que sea lo más amigable posible para no haber una histeria colectiva, me imagino yo. Eh, Yo,
Yo creo que, por ejemplo, como tú lo estás planteando, claramente es una humanización. En el fondo, todos los rótulos que tú le estás dando, en el fondo, es tratar de ponerle un preconcepto, ¿cierto?, a la idea de que en el fondo el fenómeno tiene un propósito. Y yo en ese sentido creo que el fenómeno no tiene un propósito y cuando las personas dicen que, por ejemplo, el fenómeno se plantea como una especie ¿cierto?, de humanoide, o que el humanoide hace tal cosa, o que aparecen algunos otros símbolos arquetípicos, finalmente yo creo que tiene que ver con la extracción de información que se plantea en esta microrealidad. Yo Mm, creo que la microrealidad es bastante plausible dentro de la hipótesis, porque finalmente claramente hay un entrelazamiento cuando muchas veces las personas dicen que sienten una intuición respecto del fenómeno, sienten que el fenómeno los llaman o escuchan algún tipo de voz o ven unas luces y con el tiempo desarrollan algún tipo de situación en donde sienten algún tipo de percepción extrasensorial, algunos dicen que quedan con ese tipo de manifestación. Yo creo que efectivamente el fenómeno proyecta algo, pero no necesariamente en, o sea, o en la mente u holográficamente. O sea, ahí en el fondo hay que distinguir en el fondo entre el efecto burbuja, ¿cierto? En donde la anomalía, cuando se entrelaza con la conciencia, te atrapa en esta burbuja, en donde tú efectivamente dentro de este efecto burbuja tú puedes grabar el fenómeno. De hecho, en este libro que yo publico, se ve claramente algunas fotografías en donde se logra dilucidar que los testigos son capaces de grabar una anomalía que está ahí, mm, y uno se pregunta, bueno, ¿dónde está esa anomalía? Esa anomalía está dentro del efecto burbuja. Ellos sienten que todo se silencia a su alrededor, son capaces de grabar esta situación, eh, pero al mismo tiempo ellos perciben con sus ojos otras situaciones que tienen que ver con estos arquetipos, ¿cierto? Con estos humanoides dentro de esta burbuja, con un hombre haciendo una fogata, con unos seres que les sale luz y que se plantean al final del incidente. Y uno dice, bueno, ¿cuál de estos dos es real? ¿Cuál está dentro del efecto burbuja y cuál está dentro de la microrealidad? Y es por eso que este fenómeno tiene algo tan interesante que tiene que ver con esta disonancia cognitiva entre lo que los testigos logran muchas veces grabar, que son estas luces, estos plasmas, ¿cierto? ujú. Y después con lo que ellos realmente dicen ver posterior al incidente. Si es holográfico, si tiene también un componente psicológico, mental, bueno, eso es muy difícil determinarlo, pero yo creo que hay una relación causal ahí entre la proyección de este efecto burbuja y todo lo que viene después, y muchas veces estas cosas que aparecen y muchas veces los testigos lo rotulan como, ¿cierto?, como cosas muy relacionadas con la ciencia ficción. Yo creo que hay que preguntarse en el fondo por qué sucede y qué tanto de ellos hay en estas proyecciones y qué tanto estas cosas que aparecen hacen o presentan situaciones que muchas veces cuando uno empieza a indagar en el testigo no tiene que ver tanto con lo que ve, así en términos de morfología, sino qué es lo que hace. Y Claro. yo creo que hay una pregunta muy importante que las personas se tienen que hacer desde su interior, ponte tú. Es decir, bueno, sí, está bien, vi un humanoide, vi un gris o vi un platillo, pero ¿qué hacía esto? ¿Dónde estaba? Hay casos emblemáticos, ponte tú en Francia, en donde llegan unos con una galleta, ¿cierto? Hay un caso muy famoso, no recuerdo exactamente el nombre ahora. Hay otros casos en donde, por ejemplo, el otro día una testigo me decía que había visto una especie de humanoide muy de la ciencia ficción, con cráneo grande y todo, que estaba plantando papas. Eh, ¿Te dais Claro. cuenta? Y, y- Es que y- y- justamente, mira, es que justamente eso que tú vas de la ciencia ficción, para ustedes los investigadores, me imagino que debe ser complicado porque hoy día estamos muy contaminados justamente con películas de ciencia ficción, con videos de ciencia ficción, con inteligencia artificial, entonces no es lo mismo que estudiar un caso que a lo mejor que está escrito hace 100 años atrás de alguien que escribió algo que vio, que no existía televisión, que no existían todas estas cosas que hoy día estamos un poquito más contaminados, entonces ustedes como que
para poder estudiar bien los casos, tienen que tener como algo palpable para poder llegar a la fuente y decir, ya, ok, estudiemos esto. Claro, claro. Ahora yo te digo, a mí me llama mucho la atención que estos arquetipos de la ciencia ficción, de lo alienígena, de lo humanoide, de lo gris y todo, es una cosa brutal. O sea, uno muchas veces, cuando un testigo a mí me dice, no, yo, por ejemplo, yo no sé nada de ovni o no tengo idea de esto, pero me pasó esto, yo encuentro que es muy difícil que alguien en el fondo pueda abstraerse en el fondo de no estar contaminado, porque yo lo veo. O sea, yo tengo hijos y yo veo que hay cuentos, hay historietas. El otro día estábamos viendo, no me acuerdo qué cosa, en Disney Plus, Ah, sí, y salía y el capítulo el marciano de de la Navidad. historieta, el capítulo de la historieta era de extraterrestres, de un platillo volador y todo el asunto. Entonces estamos rodeados por todos lados de el concepto, ¿cierto? OVNI. Entonces es muy difícil abstraerse, y por eso también yo te decía que no es necesario acudir a una mente de colmena colectivo en el fondo, como para decir, oye, claro, que estos arquetipos, en el fondo todo el planeta Tierra los piensa. Si es cosa que una persona de manera individual prenda el televisor una semana y quede impregnado de un montón de información que está ahí en el fondo. Entonces, eh, ahora la pregunta es, ¿por qué se acude a eso y no se acude a otra cosa? Yo creo que este fenómeno tiene ese gran signo de interrogación, Eh, y nosotros estamos insertos dentro de también de esto. En el fondo, te voy a dar un claro ejemplo. No sé, imagínate, a ver, algo que a uno le pasa, por ejemplo, cuando quiere ser papá. Eh, Cuando uno quiere ser papá, ¿cierto? Cuando es más joven, ¿cierto? Llega una etapa llamada adulta y uno dice, ¿cierto? Ya quiero formar familia, y tú no has tenido ninguna relación con niños chicos. Uno nunca ve los niños chicos en ningún lado, pero basta con que tú te pongáis de acuerdo con tu pareja y decir, ya sabéis qué, tengamos un hijo, armemos familia, y te aseguro que a la semana vas a empezar a ver embarazadas y papás jugando con niños en todos lados, porque en el fondo va a tener este foco selectivo a eso. Si nosotros estamos insertos en esto, evidentemente que cuando hablamos con los testigos y a los testigos les pasa un suceso de estas características, terminan viendo ovni en todos lados también, porque estamos insertos dentro de esta sociedad, y porque también el fenómeno, cuando alguien ve algo raro, ¿cierto? Que no tiene significado, que no tiene un origen conocido, este es como el caldo de cultivo en el fondo para que cualquier persona en el fondo lo asocie al fenómeno ovni. Pero yo te voy a decir algo bien franco. Yo soy nacido que te contaba delante, en el sur de Chile, en un pueblo. Durante chico, hasta que coleccionamos ese álbum con mi papá, nunca había estado, se podría decir, inserto en el tema ufológico. Pero cuando chico se hablaba mucho sobre, ponte tú, el tuetué. claro. Habían personas, tíos y familiares que contaban que habían visto, no sé, en las ramadas de las fiestas patrias al El hombre de pájaro, negro ese con el pájaro. sombrero. No sé si has escuchado la historia de ese hombre de negro con un sombrero. Entonces, desde siempre han habido historias. Hace poco tiempo estuve en Chiloé con Alejandro Sánchez, que es el productor del evento UFO mitológico que me invitó, y él contaba las historias, cómo la gente percibe en el fondo estos fenómenos desde la cultura chilota, y la gente habla de los brujos. Entonces yo al final, ¿qué siento? Que existe una anomalía que en algunos casos traspasa hacia nuestra realidad observable, y que nosotros desde la ufología le ponemos ovni, que algunos testigos que están relacionados con la ufología automáticamente lo encapsulan en el concepto ovni, pero una persona en Chiloé habla del brujo, una persona en la octava región habla sobre, ¿cierto?, el tipo, la sombra del el guaso sin cabeza o con sombrero negro, y a lo mejor una persona en Escocia va a hablar sobre los gnomos y la hada. Entonces, yo al final, por eso, finalmente, cuando empiezo a meterme muy en esto y empiezo a desarrollar mi hipótesis, a investigar y a escuchar un montón de testimonios, me doy cuenta de que finalmente ya no me gusta hablar de ovnis, sino que me gusta hablar de anomalías. Y yo siento que hay una anomalía que en algunos casos traspasa hacia nuestra realidad, interactúa con la conciencia del ser humano, crea un efecto burbuja en donde se despliega información que fue extraída del perceptor, y en algún minuto determinado esto desaparece,
claro. y te dejan botado solo con un montón de preguntas, humanizando qué fue lo que te sucedió y la gente tratando de rotularlo con las herramientas que tiene a la mano. Sí, yo me acuerdo de cuando chico nos hablaban del hombre que ese chancho que estaba en un parque y me daba la vuelta, me das por la manzana para el otro lado para no pasar por ahí por miedo que me apareciera el hombre que ese chancho, o sea, porque todos hablaban de lo mismo, o sea, oye, te quiero llevar al libro, justamente a la parte del libro, para saber si toda esta información que tú recopilaste con estos jóvenes, si se liberó toda esta publicación, estos videos a alguna comunidad científica internacional para un segundo análisis, para ver qué es lo que pasó ahí. ¿Hubo alguna otra eh, personaje o ufólogo, o sea, o extranjero, que hayan tomado el caso para que hayan llegado a las mismas conclusiones que tú tuviste? Buena pregunta. La verdad es que justamente tenía hartas ganas de responder esta pregunta porque es algo que yo también lo tengo en pauta. Y una de las cosas que yo quiero hacer es lo siguiente, y estoy seguro que a algunos les va a interesar esta respuesta porque de seguro es una pregunta que muchos se están haciendo y que también tiene cierta, mejor dicho, tiene toda la lógica, que es como debería en el fondo de ser una investigación para que algún par la pueda revisar. Una de las cosas que yo quiero hacer es que cuando salga el documental, que Giovanni Luca Becci, que es el montajista, está terminando, le queda la nada, o sea, estamos en un 99% y va a pasar a las manos de Álvaro Brunner, que va a hacer toda la postproducción de sonido. Y yo creo que en septiembre el documental ya debería de estar listo. Es más, hace una semana atrás en Osorno adelanté 10 minutos del documental en exclusiva en una conferencia que fui a dar a Río Negro. eh, Puse los primeros 10 minutos del documental y la gente terminó aplaudiendo y a la gente le encantó por lo menos el comienzo de estos 10 minutos. Así que el documental está casi listo. Nos pasaron un montón de cosas entre medio que hicieron que se retrasara, pero va a salir. La idea es que cuando salga el documental, cuando lo tengamos terminado, vamos a golpear algún par de puertas, algunas plataformas o algunos canales de televisión para ver si es que lo podemos exhibir en algún lugar. Si finalmente después de ese proceso nos va mal, lo pondremos en alguna plataforma para que la gente lo pueda disfrutar. Y después de eso, de seguro va a pasar un plazo prudente de promoción, ¿cierto? En donde se tiene que dar a conocer, etcétera. Lo que yo tengo ganas de hacer es poner el material a disposición, pero con ciertos términos y condiciones. Y esos términos y condiciones no tienen que ver con una línea editorial, sino que tienen que ver básicamente cómo se va a tratar el material en términos de su exposición. Porque nosotros hemos tenido este video resguardado durante 3 años, pero no por una cosa antojadiza. Yo creo que lo peor que puede hacer alguien es poder en el fondo tomar un material y eh, mostrarlo antes de que entre en un análisis profundo. Estamos hablando cuando son casos en donde realmente hay algo ahí muy, Claro. muy potente. Yo creo que eso es lo peor que se puede hacer porque finalmente lo que termina sucediendo, y lo hemos visto en algunos casos, es que finalmente se transforma en el fondo en un circo en donde los canales de YouTube lo empiezan a subir y todo el mundo empieza a hipotetizar y empiezan a meterle filtro de inteligencia artificial y un montón de No, ahí cosas que al como que final. se chacrea todo. Pero mira, hay Bueno, una cosa que, hay una cosa, dame un sí, segundito, yo no quería utilizar ese término, pero efectivamente tú lo has dicho y concuerdo contigo que termina chacreándose y pierde credibilidad. Entonces, yo he resguardado este video porque no he querido en el fondo sobreexponerlo, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando llegue ese minuto, a mí me gustaría en el fondo poner este material a disposición, pero con estos términos y condiciones que tienen que ver básicamente con decir, ok, Ariel, te voy a dar un ejemplo. Te paso el material, pero la única condicionante contractual es que en el fondo tú puedas desarrollar una investigación, eres libre de acudir a los testigos, te voy a pasar el material original, ¿cierto? Con la metadata original, el acceso, ¿cierto? A la información de la hipnosis, las transcripciones, etcétera. Material de archivos tenemos un montón, no tengo problema en compartirlo. Puedes sacar propias conclusiones, por eso digo que no me metería jamás en la línea editorial de lo que alguien resuelva en la medida en que haga una buena investigación, pero lo que no me gustaría que sucediera es que esa persona en el fondo me pidiera en el fondo el material
no para desarrollar, en el fondo, yo tampoco le estoy pidiendo a la persona que me lo pida que saque un libro o que haga un documental, pero que por lo menos haga una investigación seria, rigurosa, para sacar buenas conclusiones y que el material no lo chacree y no lo vaya a subir a YouTube a un canal para ganar likes. ¿Te dais cuenta? Claro. Sí. Si tiene que ver con eso en el fondo, no tiene que ver en el fondo con tener el material guardado y decir este material es mío, no se lo quiero pasar a nadie, sino que tiene que ver en el fondo con no sobreexponer algo que genuinamente consideramos que merece un análisis, una investigación seria y por lo menos un paper de un par de páginas en donde diga, bueno, lo analizamos y estas son nuestras conclusiones, independientes de las conclusiones que cada uno saque. Es que justamente a lo que tú estabas diciendo, porque cómo afectó psicológicamente, emocionalmente a estos jóvenes, ¿ah? Con todo esto que les pasó de esta anomalía que tú dices, y que con este video les puede a lo mejor llevar a ese momento y a lo mejor les puede producir nuevamente un trauma, una angustia, o primero una vez que ustedes tengan desarrollado todo este material, l- se lo van a mostrar a ellos para saber si están de acuerdo, porque si se chacrea, van a quedar mal los No, chicos. no, los testigos tuvieron acceso al análisis completo de todo el video. Sí, ese no es tema en el Ya. fondo. Los testigos Claro, por eso tuvieron que para acceso. que no quedaran afectados psicológicamente, Sí, para que, como decías tú, pues si se hacha creer, no, después no. decir, oye, ¿cómo que? No, los testigos tuvieron acceso al video y al análisis, y le mostramos realmente después en el fondo del análisis. Es muy interesante porque finalmente ellos en un comienzo desestiman lo que aparece en el video porque en el fondo para ellos eran como luces, como una cosa media naranja Ah, claro, plasmática, ya, etcétera. Porque en el fondo ellos vieron otras cosas, ellos vieron humanoides, vieron esferas flotando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la cosa no va tanto por ahí. No sé si no fui bastante claro, pero tiene que ver básicamente, Ariel, con que en el fondo sí el material va a estar disponible, pero va a estar disponible para quien quiera realmente hacer algo serio en términos de, ¿cierto?, investigarlo, tener una segunda opinión, alguien que quiera, ¿cierto?, analizar el video, analizar la información, sacar una investigación, un paper en PDF, y- pero no a alguien que me diga, oye, pásame el video porque lo quiero subir a YouTube y voy a hacer un programa para ganar likes. O sea, no, ese no, si es así, prefiero no pasarlo en el fondo. claro. Mira, acá yo vi en los libros, en la portada, en la portada tú colocas ahí una inteligencia cohabitando en los límites de nuestra realidad. ¿Ah? ¿Por qué te inclinas más a esa hipótesis interdimensional en un lugar de una clásica teoría extraterrestre, ¿no? Sí, bueno, técnicamente no es interdimensional. Cuando nosotros hablamos sobre una anomalía que cohabita en una realidad física no observable, básicamente lo que estamos diciendo es que finalmente hay algo que está aquí, que actúa con nuestras leyes físicas, que debido al espectro limitado de nuestros sentidos no lo podemos ver, pero no tiene que ver con, en el fondo, una anomalía que habita en otra dimensión o a nivel cuántico o extraterrestre, sino que en el fondo está aquí. Te di delante el ejemplo, ¿cierto?, del espectro infrarrojo, en donde en el fondo se acuña a nuestras leyes físicas cuando traspasa hacia nuestra realidad, pero que está mucho más cerca de lo que uno cree en el fondo. No hay que ir a otra dimensión para, en el fondo, entender el fenómeno o no hay que ir a otro planeta o Claro, etcétera. ¿Por qué me acuño a esto? Básicamente por grandes conversaciones que tuve mientras hacía la investigación con distintos profesionales, entre ellos un físico de la Universidad de Chile, en donde Víctor Muñoz hablamos sobre conceptos que tienen que ver, ¿cierto?, con la física, con la realidad. Él es un doctor en física, uno de los mayores exponentes en plasma en Sudamérica, en Chile digo. Y en conversación que tuve con él y con otros profesionales, me di cuenta que tiene mucho más coherencia, es mucho más plausible que pudiera haber algo que está, que está aquí cohabitando con nosotros, pero que nosotros no tenemos la capacidad de percibirlo por la limitancia de nuestros sentidos y que en alguna instancia y por alguna razón traspasa hacia nuestra realidad observable.
y que no tiene que ver que traspase de una dimensión a otra dimensión ni nada por el estilo, sino que a nuestra realidad observable. Era lo que te decía antes, es como que nosotros tenemos, ¿cierto?, el rayo infrarrojo, el control remoto, y en algún minuto determinado, no sabemos por qué, empezamos a ver el rayo. ¿Qué sucedió? No lo sabemos, pero tiene que ver un poco más con eso que con otra cosa. Tu libro tiene 368 páginas. ¿Cuánto te demoraste en recopilar toda esta información? Porque de ahí quiero hacerte una pregunta precisa con respecto a cuánto más o menos. Estoy viendo aquí el libro, para que todos vean que yo lo Sí, tengo también aquí en mis manos. Bueno, la última página dice 368 que está en blanco. ¿Ah? Es el sí, libro. no, Ah, pero los 300. tiene más páginas, pero no sé si al final fue un error o no fue un error, porque empecé a numerar las páginas desde el capítulo uno. Pero antes del capítulo uno está el prólogo de don Pablo Petrovich Sí, y antes de eso el prólogo de don Sergio Sánchez Rodríguez y el la índice y todo lo dedicatoria otro. a tu señora, veo también la dedicatoria a tu señora. Supuesto, mínimo, mínimo. Sí. Eh, ¿Cuánto tiempo tomaste para completar este libro? este libro, te diría yo que me demoré un año, un año, sí, un año y tanto, un año y un par de meses, porque lo empecé a escribir. Cuando parto con este documental empezamos a hacer grabaciones, pasarían 6 meses de las primeras grabaciones, cuando en algún minuto determinado tenía tanta información y más encima iba igual transcribiendo los relatos de los testigos para igual poder en el fondo ver cómo armar el documental. Y cuando voy transcribiendo esto me doy cuenta que estoy teniendo cierto mucho material transcrito y me doy cuenta de que finalmente en el documental no iba a poder meter toda la información. Y eso es algo, realmente yo creo que ahí es cuando me cayó la teja y dije, no voy a poder poner todo porque es Ah, demasiado. El incidente es muy amplio y además de eso, a uno como investigador también, a uno le pasan a mí me pasaron un montón de situaciones y todo mientras investigaba este caso. Finalmente en el documental, como uno tiene que simplificar, ¿cierto? Acotar la información en una hora y media, ¿cierto? Un poquitito más. Entonces uno no alcanza a meter todo lo que involucra el caso. ah. Y ahí fue cuando yo dije, pucha, qué lata no poder poner todo, incluso en las mismas entrevistas que le hice, por ejemplo, al psiquiatra Pablo Toro, al geólogo Gabriel Easton, al mismo Sergio Sánchez Rodríguez, que le hago una entrevista un poco para entender las distintas hipótesis que hay en ufología. Digo, no puedo meter todo eso en el documental, porque si no sería un documental muy latero. En el fondo, imagínate estar escuchando 15 minutos a un Mm. geólogo. En el fondo uno quiere escuchar un poco las cosas interesantes que él dice, Las cosas puntuales que, puntuales, más que interesantes, si me disculpo, claro. las cosas puntuales. Pero no todo, porque también hablamos mucho sobre geología en general, que a mí también me interesaba saber un montón de información un poco más técnica, para yo también hacer la investigación. Entonces, finalmente, eso me lleva a escribir el libro y ahí te das cuenta que, bueno, tú lo has estado leyendo, que tiene el detalle más fino en el fondo de las situaciones, que empiezan a suceder y uno se empieza a meter en la historia de este investigador que va contando estos relatos en el fondo. Así que Es yo creo que, que como un año y medio más o menos me es llevó, que justamente eso, porque obviamente no a full time. sí, pues, he estado, como te digo, bueno, llevo ya varias hojitas leídas y algunas cosas que de repente yo, la pregunta que me hago, si hubo en algún momento mientras escribías el libro, si tuviste temor, ¿ah? O dudas sobre revelar ciertos hallazgos, o sea, porque de repente hay gente que dice, ya no, no, prefiero que no, hasta que me estoy metiendo las patas en los callos, mejor esto no lo voy a poner, o mejor no, esto lo dejo de lado, porque ya, ¿hubo algún momento algo así? O no, vámonos para adelante nomás. Sí, no, la verdad es que, pero mira, yo creo sinceramente que el poder de la sugestión es, si hay algo grande que puede afectar al ser humano en la sugestión, eso no me cabe la menor duda y creo que en muchos casos muchas veces han estado sujetos en una línea muy delgada entre alguna experiencia potencialmente, cierto, real, anómala, y en un borde muy fino entre la sugestión que termina siendo parte muy fuerte de la humanización muchas veces de los fenómenos que suceden, ya sea fenómenos anómalos o fenómenos totalmente terrestres, pero que uno queda rotulado ahí en algún tipo de anomalía y uno con la sugestión termina creyéndolos. Yo te digo que sí. En algunos casos me sucedió que cuando estaba escribiendo el libro justamente acá en mi oficina,
Yo tengo acá unos ventanales bien amplios, tengo un patio bien grande donde hay una palmera, etcétera. Entonces estaba aquí escribiendo y me acuerdo que mira, lo que voy a contar es una infidencia. Yo creo que a la gente le va a dar un poco de risa escuchar esto, pero está entretenida la conversa y bueno, y es bueno que la gente también un poco... Esto es como, al final, es entretenido porque es parte de la bitácora del libro. O sea, Sí. este libro realmente es un caso de investigación bien acucioso, Mm. pero también hay mucho de bitácora del investigador, en este caso mío, del proceso, en el fondo yo investigando esto. Y hubieron algunos casos en donde, claro, efectivamente, por ejemplo, bajé las cortinas porque como que te da un poco también de Te sentí temor. medio perseguido. Sí, sí, efectivamente, como que hay una especie como de sugestión ahí, pero también sucedieron cosas bastante curiosas. Te voy a contar algo, por ejemplo, yo invité a un ingeniero electromagnético, un ingeniero eléctrico especialista en electromagnetismo, un tipo así muy capo que trabajó incluso para todo el tema eléctrico en el lago Colbún, una empresa en Las Condes con oficina hacia todo trapo, un tipo muy capo. Se llama Robinson Cornejo Evans. Y este ingeniero le propuse que analizara las pistas de audio del video. Y no le pasé el video justamente para no poder contaminarlo a Claro. él, ¿cierto? Con esto, y le paso solamente las pistas de audio. Extraigo con un software profesional las pistas de audio y se las paso. Y él hace un trabajo súper acucioso de extracción de información, Mm. separa las pistas de audio y hace un análisis que me lo entrega después y me dice, mira, esto es lo que registré, hay una pista de frecuencia alta que es sumamente anómala, extraña, muy difícil de reproducir, etcétera. Eso está en el detalle en el libro. Y, pero me llama un día, creo que eran como las 10 11 de la noche, y me dice, aló, Joan, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿qué es esto? Me dice. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, pero es que esta cuestión no pudo haber sucedido en la montaña. O sea, es imposible. ¿Por qué? Se escuchan ruidos metálicos, ruido electrónico, hay algunas frecuencias, hay Una unos sonidos de alta interferencias. frecuencia que son muy difíciles de reproducir en un ambiente, en una geografía natural en el fondo. O sea, te creo que estuviera en una oficina como, ¿cierto? Con ascensores, con ruido electrónico del ascensor que sube y baja, escaleras Claro. mecánicas, pero tú me estabas hablando de que estaban en en una montaña, sí, le digo yo, efectivamente en una montaña. Y él me dice que estaba escuchando esto y se me pararon los pelos, o sea, ¿qué estoy escuchando? O sea, no coincide con el escenario geográfico de un joven acampando en una montaña. Y cuando te empiezan a dar esa información, que no proviene de ti, ¿cierto? Sino que proviene de una persona externa, que más encima es un profesional, un ingeniero que se dedica a eso, bueno, tú dices, ¿qué pasa acá, ¿cierto? Después suceden algunas otras situaciones bastante curiosas. Por ejemplo, para tener un segundo punto de vista, yo le paso estas pistas al postproductor de sonido que se llama Álvaro Brunner, para que yo le digo, le podía dar una segunda vuelta para ver si es que encontráis algo que quizás Robinson no encontró, etcétera. Bueno, la cosa es que él analiza estas pistas y todo, y me habla al otro día después de almuerzo y me dice, oye, Iván, puta, no sabéis nada, bueno, lo que me pasó ayer, compadre. Y yo le digo, ¿qué? No, tuve una pesadilla, pero jamás había tenido una pesadilla de estas características. Y yo le digo, ¿qué te pasó? Puta, soñé que estaba en una plaza, sentado en una banca, al frente mío había un árbol, en ese árbol había una especie como de tela de araña, y de esa tela de araña, de atrás o de adentro de la tela de araña salían unos humanoides que querían atraparme, toda una situación muy onírica, sí, está bien, pero muy, muy rara. Entonces, claro, yo le digo, bueno, un poco también de sugestión, estuviste analizando las pistas de audio y obviamente quizás te soñaste eso. No, me dice, si eso no es lo extraño. Lo extraño es que llega mi novia a la hora del almuerzo para almorzar conmigo y me dice, oye, lo primero que me dice, cuenta él, no sabéis nada lo que me pasó, tuve un sueño anoche, soñé con que estaba en una plaza y le cuenta exactamente el mismo sueño. Entonces, tú te preguntáis qué probabilidad hay, en el fondo, ¿cierto?, de que las personas tengan el mismo sueño. O sea, ya Claro. eso. Entonces, empiezan a pasar ese tipo de cosas y uno dice, bueno, son casualidades. A mí, por ejemplo, tú antes hablabas sobre si los testigos habían tenido acceso al análisis del video.
Ese día del análisis del video, yo tomo el auto, parto aquí en el sector norte de Santiago a buscar a Víctor Aubeles, que es un amigo y camarógrafo. Después íbamos camino a buscar a Giovanni Lucaveche. Y un día sábado a las 8 de la mañana, mientras voy transitando a buscar a Giovanni, un auto se pasa el semáforo en rojo y me choca de lleno y me hace pedazo el tren delantero del auto, justo el día en que llevábamos todo el material para mostrárselo a los testigos y decirle, ok, lo que ustedes grabaron, aquí está, este es el análisis del video. Y la pregunta que viene en cajón, bueno, pero si te han chocado otras veces, bueno, nunca me habían chocado. He Ya. manejado, viví en Estocolmo, en donde hay 8 meses de nieve prácticamente en las calles. He manejado en la Autobahn en Alemania bastantes veces, donde es una carretera que no tiene límite de velocidad. He manejado en Egipto, en distintos lugares del mundo. Nunca me habían chocado. Y me chocan cuando voy a hacer cuando Pero les voy es a mostrar material. el análisis del video. De hecho, es más, la patente física yo aún la tengo acá. Y en el libro, si es que alguien especula sobre, oye, tremenda historia este tipo, ¿no? Bueno, métanse al libro, sale la patente. Si se No, meten no al llegaste ahí. registro, bueno, sale la patente. Si ustedes se meten al registro con esa patente de automóviles, van a dar con quiénes fueron los autores del choque. Eh, y bueno, yo al final dejo el auto estacionado, hay un cuerpo bombero, que también sale mencionado acá, y les dejo a ellos, les pido si es que me pueden cuidar el auto, tomamos un Uber y partimos igual a UNIAC a mostrarle a los testigos qué es lo que habían grabado. Y los testigos estaban, tampoco lo podían creer, o sea, me decían, oye, ¿qué onda? ¿Te chocaron? Sí, puta, y el auto, ¿no? Quedó botado, ya filo. Hagamos esto, tenemos que hacerlo en el fondo. Como que habíamos esperado mucho para mostrarle a los testigos realmente lo que habían grabado. Entonces, no quiero decir que una anomalía, en el Mm. fondo se puso de acuerdo para que nos pasaran todas estas cosas. Te podría contar un montón de cosas más que sucedieron, pero yo creo que ya con esto, en el fondo, Sí, es po. Oye, bastante. y con eso ya me quitaste la pregunta que te tenía. Yo la tengo anotada porque si no, después se me van olvidando. Que era cuál había sido el hallazgo más sorprendente o perturbador que descubriste después de que se apagaron las cámaras y empezaste con la investigación. Y ya por lo veo que tuviste un encuentro con una situación de esto que te hayan chocado, esto de los ruidos invisibles que le llamo yo, que cuando uno está conversando como estamos ahora, no escuchamos las voces nomás, pero si pongo una grabadora, a lo mejor se escuchan estos ruidos que solamente un aparato electrónico los puede identificar nomás. ¿Mm? No lo sé realmente y tampoco quiero acuñar que, por eso te digo, no sé si quiero decir que hay una anomalía que no quería que saliera el documental, pero lo encuentro también un poco absurdo porque finalmente si es que realmente existiera algo así, obviamente no hubiese, no sé, borrado los computadores, no sé, hubiese desaparecido alguien y no pasó nada de eso. Entonces, no quiero No, decir en el fondo que hay no una anomalía. aparecieron ni los hombres de negro por ahí. Claro, pero sí te quiero decir que no sé, que hubieron situaciones que a lo menos fueron curiosas y que son parte de la anécdota, en el fondo, de las cosas que sucedieron mientras grabamos el documental, pero, pero que son interesantes en el fondo de ponderar y que, bueno, están en el libro en términos de bitácora, en donde también le asigno como coincidencia. Si es que alguien le quiere llamar sincronía, No. bienvenido, pero yo en el fondo digo que son coincidencias. Pero también hablo que hay una muy fuerte sugestión también cuando uno se mete en estos temas y que hay que tratar es cuando más uno tiene que tratar de tener los pies bien puestos en la tierra y analizar los casos desde una perspectiva súper terrenal, tratarse de no dejarse influir por todo este tipo de relatos. Claro, eh, y dejar en el fondo que todas estas cosas caigan en el campo solamente de las coincidencias y no más allá. exacto. Como para ir ya terminando el programa, me queda una pregunta, pero después voy a ver ahí en el chat porque veo que muchas personas escribieron para no dejarlo ahí con lo escrito. Si el libro logra confirmar lo que promete, ¿ah? El paradigma de la humanidad cambia por completo. ¿Cuál sería lo que esperas tú, el siguiente paso para la ufología en Chile o en el mundo tras este tipo de publicaciones? Interesante pregunta. Mira, yo la iría definiendo por punto. El punto número uno
sería decirle a la comunidad en general de que hay casos nuevos. Eso es lo primero. O sea, creo que hemos estado durante muchos años pegados, incluso aún en los casos de los años 90, y yo creo que hay que dar vuelta a la página y hay que, de una u otra manera, empezar a hablar sobre casos nuevos y a investigar casos nuevos, y al mismo tiempo que la comunidad, los pares, la gente, los testigos, también, de una u otra manera, sientan. Mira lo que voy a decir, yo creo que esta cosa tiene que ver básicamente quizás por un poco también de mi crianza, un poco también de los países en los cuales me ha tocado vivir. La mitad de mi familia por el lado de mi esposa es alemana y regularmente estamos mucho también allá, en donde creo que también es digno también ponerse orgulloso de que estamos haciendo cosas buenas. Es como cuando estábamos metidos en el fútbol, ¿cierto? Y teníamos esta selección De oro. eh, de oro, ¿cierto? Estábamos todos felices, ¿cierto? Estábamos todos como Sí. súper orgullosos. Y yo creo que nosotros también, yo sé que hay mucho chaqueterío en Chile, viene esta cosa muy, no sé de qué raíces vendrá en el fondo, es muy distinta, ponte tú, a la sociedad norteamericana, en donde cuando al vecino se va bien, todo el mundo lo aplaude y es como que todo el mundo se arrima al vecino, ¿cierto? Como para también tirar para arriba. Es como el dime con quién anda y te diré quién eres. Y nosotros tenemos muchas veces una sociedad que es un poco más opacadora. Y yo creo que una de las cosas que realmente yo creo que le haría muy bien también a nuestra comunidad sería en el fondo ponernos también y destacar en el fondo cuando se hacen las cosas bien hechas. Y yo sé que muchas veces la gente critica solo en el fondo pone foco en lo negativo. Por Mm, ejemplo, dice, oye, el tipo, no sé, X persona vende una polera. Uno no puede poner en la misma balanza, ponte tú, no sé, la venta de un souvenir, porque un testigo te lo pide. Alguien compró el libro y te dice, oye, la raja el libro, pues, ¿tenéis polera? O sea, bueno, te mando a hacer una y te la vendo, listo, chao. Pero alguien no va a poner en la misma balanza una investigación rigurosa que ha convocado a la ciencia, que ha claro. invitado a gente a participar, a ingenieros, a geólogos. Ayer con Erika y Rodrigo estuvimos a Stephanie Cox, ¿cierto? Que es la hipnoterapeuta que le hizo la regresión a los testigos. Alguien no puede poner en la misma balanza el peso de eso versus a pequeñeces. Yo creo que Mm, cuando alguien pone esto en la misma balanza, esa pequeñez también habla mal de esa persona. Eh, yo creo que no son a pares. Y yo creo que estamos en una sociedad en donde si alguien tuviera alguna discrepancia, incluso de pronto llamémoslo así, por el lucro, ¿cierto? Por algunos artilugios, entonces en el fondo regalen su libro, porque nadie tampoco está, en el fondo alguien se me dice, bueno, yo no soy muy ad hoc de que alguien, por ejemplo, venda una polera, pero el libro igual le está sacando una utilidad económica, porque o si no el claro. libro no costaría 32 lucas, costaría 15 lucas. Entonces no me vengan con esa cuestión, ¿me entendí? Sí. Bueno, dicho eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que estamos en una sociedad que es muy difícil de dejarse sorprender. Lo vimos cuando comenzó el proceso de desclasificación norteamericano, cuando a Leslie King y Ralph Blumenthal, ¿cierto?, les filtraron el video del gimbal, del Go Fast y del Tic Tac, ¿cierto?, del Claro. incidente Nimitz. Eh, yo creo que si la gente ya con esos videos, ¿cierto? En el fondo no cambió el paradigma global de la humanidad, en el fondo no lo va a hacer nadie, Claro. ¿cierto? Estamos en un proceso ahora de desclasificación en donde era súper, no sé, decir hace años atrás, hoy el gobierno de Estados Unidos va a hacer en su página de defensa, va a sacar en el fondo videos desclasificados. Bueno, están saliendo ahora, pero también parece no sorprender a nadie. Yo a veces me junto con, no sé, hacer deporte con otros amigos que no están metidos en este circuito. A veces me preguntan sobre esto, pero no les interesa en el fondo. Y hay un gran segmento de la sociedad que esta cuestión ni siquiera le interesa. Esto te interesa a ti, a mí, a la gente que está escuchando esto, pero es un segmento muy de nicho, le importa muy poca gente. Claro. Por lo tanto, en el fondo no creo que esto vaya a cambiar el paradigma de la humanidad. Pero sí, lo que creo genuinamente, y yo por eso este libro se lo he regalado a varios investigadores, se lo regalé al Marcelo Moya, a Fuenzalida, se lo regalé a Víctor Tolosa, se lo he regalado a varios
en el evento que hizo la otra vez a Sí. John, A mí, bueno, a ti, a Erika, y a otros divulgadores también, a Alfred Alexis y a otros divulgadores, gente que tengo muy buena cercanía, al Beto del programa UFO San Clemente, bueno, a varias personas le he regalado este libro, pero no con un afán de que en el fondo me tiren flores, no se trata de eso. Se trata de que básicamente vean que aquí hay bueno, y ellos lo saben, y no lo digo solamente por ellos, sino que también lo digo como por el resto de la comunidad, de que efectivamente hay un trabajo que está bien logrado, que es un riguroso, que yo trabajo quizás serio. y que quizás yo saque unas conclusiones, pero que no son las conclusiones, yo tampoco lo pongo como un guión de hierro, como lo hacían los rusos, ¿cierto?, cuando partió el cine, sino que en el fondo lo pongo como una posibilidad. De hecho, el libro plantea varias hipótesis, ni siquiera plantea una hipótesis personal, plantea varias posibilidades dentro de lo que pudo haber ocurrido, sin en el fondo definir una hipótesis final, se podría decir, pero sí que me gustaría, en el fondo, es eh, que en el fondo entre quienes estamos metidos en esto también pudiéramos de una u otra manera hacer fuerza para poder sentar cimientos mucho más potentes como lo que está haciendo, por ejemplo, España. Y yo te digo, a mí me llama la atención cómo los españoles están a un nivel, bueno, ya no sé, quizás muchos más años metidos en esto, no sé, pero sacan libros, hacen nuevas investigaciones, tienen hipótesis relevantes que incluso hasta el mismo Jacques Vallée estaba en el fondo avalando una hipótesis de un investigador español. Eh, no sé si se apoyan entre ellos, no sé qué pasa, pero como que siento aquí es Ah, como que cada uno va por su carril, eh, teniendo una casuística súper rica. Entonces yo creo que estamos ahí al debe y que hay que, hay que unir a todo esto y por eso en el fondo creo que el trabajo que tú haces, el que hace Erika, el que hace un montón de personas que me han invitado a su programa, es muy potente porque realmente mira el vaso más bien lleno que vacío y en el fondo ven en esto un trabajo serio y que bueno, que ojalá que en el fondo la gente lo acuñe y por último hable bien de él, en el fondo, o sea, en términos de que diga, bueno, más allá de las conclusiones, diga, bueno, se hizo la pega. Y eso es lo que me claro, importa en el fondo. exacto. Bueno, aquí los amigos que nos estaban viendo, bueno, Erika por ahí puso ahí extraño, pero interesante que se repita la versión del objeto de forma cilíndrica, que es lo que vimos los dos cuando pequeños. ¿Ah? ¿Cómo, Sí, cómo, Nicolás, mi sobrino que está en Argentina, que me invitó al programa de televisión donde él trabaja, y que también hace años atrás vio en el cielo una esfera ahí que flotaban ahí, decía que duró varios minutos el avistamiento. ¿En qué condiciones quedaron los chicos al día de hoy? ¿Cómo están psicológicamente? Preguntan por ahí, ¿están bien? ¿Están... sí, la verdad es que están bastante bien y la verdad es que un poco han estado bien al margen de todo esto y también siento que también habla muy bien de ellos. En el fondo no han querido figurar ni tampoco nunca fue el propósito de ellos, así que finalmente te das cuenta que son testigos en ese sentido bastante genuinos que no buscaban en el fondo protagonismo y eso me parece muy relevante también de analizarlo y decir, bueno, efectivamente no eran testigos que querían en el fondo salir en la tele y eso habla bien de ellos en el fondo. Sí, po. Sí, acá, bueno, Erika, acá también. Siento que GUP llegó a refrescar la ufología educativa. Bueno, nosotros también, como GAU, también tratamos de hacer lo mismo. Digamos, acá nosotros no queremos convencer a nadie, solamente que cada uno analice las situaciones, cuando traemos a nuestros invitados, que saquen sus propias conclusiones, ¿ah? Y puedan determinar, pues, si acá yo veo que hay un trabajo serio, ¿ah? Que son muchas horas de trabajo, más allá de estar escribiendo, son muchas horas de trabajo porque yo, imagínate, yo soy, mi profesión, yo soy corredor de propiedades. Para hacer un contrato de arriendo, no lo hago en 5 minutos, me demoro 2 días. ¿Ah? Una promesa de compraventa, o sea, tengo que pensar bien en cómo voy a poner cada cláusula. Me imagino cómo cuando tú tomaste la computadora y pensaste en la primera letra y ¿ah? Porque se te viene todo un mundo, ¿cómo parto? ¿Dónde parto? ¿Qué es lo que pongo? ¿Cuál será? Sí, ¿Qué será lo no, más no, no es fácil. importante? Claro. ¿Cómo lo hago para que el lector pueda entender y llevar la narrativa desde principio a fin y no se me mezclen al principio y decir, pero ¿cómo está diciendo esto si nunca lo dijo? Entonces, Y cómo, es y cómo, complicado. y cómo abstraerse también de tus prejuicios personales. Yo creo que eso es como Exacto. lo más también
difícil, cómo abstraerse de esos prejuicios personales que uno tiene, cómo tratar de no meter información eh, que, 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 que- que uno quiera de una otra manera, ¿cierto? Poner ahí como no voy a decir ficticia, sino que tratar de que encaje en el fondo, ¿cierto? Yo creo que eso es difícil en el fondo. Uno tiene que abstraerse, sacarse los prejuicios, no tratar de buscar conclusiones anticipadas, sino que en el fondo poner lo que va saliendo, cómo son las cosas, y si Mm, eso finalmente determina en que fue una psicosis colectiva, si eso determina que fue un complot de parte de los testigos para contar una historia y hacerse famoso, si eso determina que hubo una anomalía efectiva y que fue imposible en el fondo de comprobar, lo que sea que salga de ahí, en el fondo uno lo plasma porque al final lo interesante es el camino, no el final. exacto. Y el camino, el entretenido, es la investigación, el ir. Si yo en algún minuto determinado voy y me encuentro que el relato de los testigos empieza a cambiar, que uno me dice una cosa, que el otro, que después la hipnosis uno habla una cosa y habla otra cosa, yo al final terminaría escribiendo el libro diciendo, bueno, investigué este caso, hice todo lo que había que hacer y después al final digo por último, oye, y me encuentro que los testigos me estaban tratando de vender, ¿cierto?, una historia y los pillé. Y no por eso el libro va a ser malo o no se va a llegar al Claro. objetivo, porque al final, en el fondo, todo este viaje es, en el fondo, el camino que uno hace para llegar a concretar la historia. Así que al final yo creo que, bueno, no fue el caso. Obviamente los testigos fueron en ese aspecto súper serios, súper coherentes, siempre relataron siempre lo mismo. La regresión lo confirma, los análisis del video, del ingeniero electromagnético, etcétera, etcétera. Así que al final yo me quedo súper conforme en el fondo con la investigación total y digo, bueno, es lo que salió y traté de hacer lo posible en el fondo en los experimentos que realizamos en las investigaciones de campo y no logramos en el fondo replicar lo que ellos grabaron y eso también me deja muy tranquilo en el fondo, muy Ah, satisfecho conmigo mismo de que llevé en cerca de tres oportunidades equipos grandes, equipos, te hablo, Ariel, de 12 personas de montañistas para hacer un experimento con las luces, ¿cierto? Imitar distintos tipos de luminarias. Después fuimos con un equipo documentalista también súper amplio para tratar de replicar la esfera, el hombre de la fogata que aparecen ahí, que son parte un poco de la anomalía que estos testigos ven, grabando con el mismo dispositivo móvil del testigo, a las mismas distancias. Otra vez fuimos con medidor electromagnético, Geiger Miller, midiendo si es que había algún tipo de radiación o efecto electromagnético. Entonces hicimos, no, yo me quedé a acampar allá cerca de 4 veces también, hasta las 3 de la mañana con la cabeza fuera del saco de claro. dormir, mirando a ver si es que se veía algo, nunca vimos nada. Pero hicimos la pega en el fondo, hicimos una investigación de campo rigurosa, con tecnología, con muchas personas confiando en este proyecto, y eso me tiene sumamente tranquilo de que por lo menos se hizo lo que se Claro. tenía que hacer en el fondo. Incluso yo abrí el libro al azar, lo abrí al azar, ni siquiera la busqué la hoja, me trató de dar, lo abrí al azar, me trató de darla, y claro, me sale en la página 146 justo lo que me estabas hablando, ¿eh? Que del equipo de fotografía, donde dice de izquierda a derecha, Flores, Rocco, Alfaro, Vega, Aguilar, Roa, Cárdenas, Canales, Cabeche, o sea, o todo un equipo, o sea, no era una cosa de una persona sola que se dedicó a hacer un libro, sino que hay todo un equipo que te ayudó a recopilar, a tomar mediciones, a colocar a lo mejor, oye, coloquemos esta luz falsa, veamos si se ve igual como que la vieron los chicos. Me estoy imaginando yo como estaban Claro, trabajando ustedes. justamente así ¿Ah? fue, A ver, justamente así pónete fue. tú allá, pónete aquí, qué sé yo, a ver si lo que me relató el joven que me dice que él estaba a 50 metros, cuando ve, ay, ponete a 50 metros, se podrá ver bien, veamos si estos chicos tienen el problema de astigmatismo, si ven bien, yo por ejemplo, yo uso anteojos, aquí de cerca puedo ver bien, pero, o sea, todas esas incógnitas ustedes se las tienen que ir planteando y el equipo va diciendo, tú colocas acá, es como la escena del crimen cuando está la policía, en la reconstitución de la escena del crimen, ¿eh? Para poder llegar Exactamente, a la hipótesis y llegar a la conclusión qué es lo que pasó. exactamente. Fue una reconstrucción de campo, una reconstrucción forense, en donde una de las cosas relevantes, ponte tú, es que grabamos con el mismo dispositivo móvil que se grabó el video. Eso es Exacto. absolutamente Eso es relevante. primordial, porque Claro, no hay contaminación. claro, grabamos en la misma distancia donde ellos vieron la anomalía, en donde estaba supuestamente esta burbuja con los humanoides. Pusimos ahí
un foco LED grande, porque los chicos decían que habían visto una esfera ahí donde sobre esta burbuja, donde ellos veían esta anomalía plasmática que nosotros denominamos el hombre de la fogata. Ahí efectivamente se veía, llevamos un bombero con 30 años de experiencia en Bombero de Chile, Oscar Roa, y él hace una fogata con la misma madera del entorno, madera nativa. Claro. Nos dimos cuenta que era imposible tener una fogata prendida durante tanto rato versus el testimonio de los testigos, que veían que esta persona hacía una fogata de forma repetitiva. Las Cuando tú condiciones ves climáticas este, también se fijaron en las condiciones climáticas. efectivamente, si tú te vas a la aplicación Stellarium y te vas al 18, a la noche del 18 de febrero del 2023, la luminosidad era casi nula, había un 1% de iluminación de luna, y cuando fuimos a hacer la reconstrucción tratamos de imitarla, estaba como en un 7%, pero igual era muy baja, en el fondo no había Ya. luna llena, entonces igual era muy baja, tratamos de replicar todas esas condiciones. Fuimos con los testigos, más encima, los testigos esa noche de la reconstrucción de escena acamparon con nosotros allá y ellos se encargaron de decir, yo estaba aquí parado con mi celular y nosotros nos pusimos ahí, grabamos, la fogata estaba allá, fueron los testigos, exactamente en el punto donde estaba la fogata, hicimos la fogata ahí, grabamos con el mismo dispositivo móvil, o sea, en términos se podría decir técnicos, ¿cierto? Se imitó exactamente el proceso de lo que ellos vivieron, pero no se pudo replicar exactamente lo que ellos grabaron, Pero no menos tuvieron lo que ellos, miedo, no tuvieron menos miedo lo que los ellos jóvenes, vieron. no tuvieron miedo ¿Ah? los jóvenes de que se repitiera el fenómeno, estando ellos ahí. No tuvieron miedo que haber dicho, La- oye, ya, nosotros éramos, vamos a participar, pero si pasa claro, de nuevo, yo no mira, sé si voy a tener las mismas agallas que estuve ese día, porque, yo creo que si hubiese a lo mejor ido yo solo con ellos, quizás podría haber sido, pero éramos un equipo bien grande, entonces ah, como que ya, estábamos todos ahí un poco, pero sí estábamos muy pendientes en el fondo, y a mí me llamaba mucho la atención porque cuando yo llego a este lugar que se llama la cascada Salto del Puma, en el Cajón del Maipo, es un lugar muy majestuoso. O sea, cuando tú llegas de día se ve la cascada, se ve el entorno, es muy majestuoso, como lo es la cordillera de los Andes. Entonces tú llegas ahí y tú dices, no puedes en el fondo entender cómo sucedió algo de tan alta extrañeza en un lugar tan majestuoso como ese. Y cuando empieza a caer la noche, la sensación térmica cambia, viene la oscuridad, está en este entorno donde suena la cascada también súper fuerte. eh, y nada, pues estando ahí, entrevistando a los testigos, haciendo esta reconstrucción, cuando terminamos, en algún minuto determinado ya cuando empiezan a bajar, ¿cierto?, la adrenalina de toda la puesta en escena y nos empezamos a relajar y empezamos a conversar, yo realmente digo, bueno, y más encima viendo lo genuino de los testigos, o sea, imagínate Ariel, con 12 personas que están ahí, ¿cierto? Camarógrafos, sonidistas, amigos que me están apoyando en todo esto, entre ellos les quiero mandar un saludo ahí a Rodolfo Alfaro, Luis Rocco, Víctor Auvele, Giovanni Lucabeche, Sebastián Cárdenas, Alexei Morales y a todos los que se me quedan en el tintero. Estábamos ahí y uno dice, ¿cómo van a estar estos tres tipos que son los testigos que fueron tres de los cinco? Van a estar ahí por segunda vez mm, mintiéndole a 12 personas que están grabando este eh, documental. O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, ponerse de acuerdo para qué, para contar una historia más encima súper compleja en términos de la evolución de cómo se manifiesta el fenómeno, porque es súper complejo. Son luces, son humanoides, un tipo que hace una fogata pegado en un bucle repetitivo. Son un montón de situaciones inconexas que desde los tres puntos de vista se confabulan en una sola gran historia. ¿Qué sentido tiene ir a contar una historia tan compleja? Primero que todo, un investigador, que el investigador más encima le haga firmar un contrato a ellos y le decir, ok, yo voy a investigar el caso, pero necesito que ustedes pongan, porque los voy a entrevistar, vamos a ir al cajón, vamos a hacer esto, bla, bla, bla. Después lo invito a los testigos, le digo, bueno, vamos a ir al cajón del Maipo y vamos a hacer la reconstrucción de escena, vamos a medir y todo. ¿Qué sentido tiene que tres personas por nada, ¿cierto? Porque estamos claros que finalmente aquí no hay así nadie se está haciendo millonario con este claro, caso. O no hay sea, algo lucrativo ahí. no, o sea, salieron 1.000 copias y se han vendido, no sé, 700 copias, pero tampoco los márgenes son muy altos. O sea, en el fondo
nadie se hace millonario con esta cuestión. Si esta cuestión uno la hace en los tiempos libres, uno no vive de esto. Entonces, y los testigos en ese sentido menos tampoco. Entonces, al final, ¿qué sentido tiene en el fondo inventar esta tremenda historia? Para nada. Y cuando estaba ahí efectivamente en esta reconstrucción de campo con esto, realmente me di cuenta de lo genuino del relato. Lo genuino del relato en donde, por ejemplo, yo le preguntaba a uno de los testigos y me decía, no sé, Alejandro me decía, mira, yo estaba aquí con mi celular y Alberto, ¿tú dónde estabas? Yo estaba allá. Y yo me acordaba exactamente de las entrevistas personales que yo le había hecho a cada uno de ellos, más las entrevistas grupales y más la entrevista online, que yo la había transcrito todas y la había comparado, pero así ya con lupa, cada Claro, uno de las líneas y de los relatos y las palabras que ellos habían dicho. Estar ahí en la reconstrucción de escena y que ellos me dijeran lo mismo es una cosa que, o una historia inventada, no se puede hacer. O sea, de mm, verdad que en una historia inventada alguien hubiese dicho, no, es que yo estaba allá, yo estaba choyencado, yo estaba parado, yo subí corriendo, no sé, Alejandro nunca me llamó. ¿Te das cuenta? Por sí, algún lado, yo me hubiese dado cuenta de que, ah, mira, dijo esto otro, no me está cuadrando la historia, le hubiese puesto un gran signo de interrogación y por lo demás, te digo algo. Yo, si hubiese detectado algo, tampoco hubiese seguido con la cuestión adelante. ¿Qué sentido tiene también yo de exponerme como investigador? claro, exacto. ¿Te das cuenta? No tiene ningún sentido. Entonces, realmente yo cuando estuve o las veces que estuve ahí con los testigos y fui dándome cuenta de todo esto, me di cuenta de que fue algo súper genuino, lo que grabaron los testigos es algo súper genuino y la hipnoterapeuta también al final terminó un poco confirmando esto. Me dijo, mira, no sé qué les pasó o de dónde proviene lo que les pasó, pero que les pasó algo traumático, no hay duda de eso. Y eso finalmente fue lo que me hizo decir, bueno, vamos para adelante con todo. Sí, ahí hay una cosa que también el lugar ahí en la cordillera, yo cuando tenía como 15 años, que fui por el Cerro San Ramón hacia arriba y llegué casi a las faldas del, no me acuerdo si era el Tupungato o el Tupungatito, no me acuerdo cuál era de los dos. Y también tuve una experiencia que hasta el día de hoy eh, no me la puedo explicar. Bueno, no la voy a contar porque no soy yo el entrevistado. Así que, pero en la zona mágica realmente hace, digamos, para poder llegar a estas conclusiones de que sí, a estos chicos se les pasó algo y con todo lo que tú has dicho, que lo entrevistaste por separado, para que no se confluara, digamos, y dijeran, oye, cuéntate esto, qué sé yo, entonces para ver cada versión de uno y después, y la inteligencia tuya de haber transcribido todo para que después, no, aquí hay algo raro, esto ya me lo están inventando, entonces eso yo creo que es lo que hace y lo que pesa realmente este libro como una información. ¿Dónde consiguen el libro si alguien está interesado? Porque también es importante, porque ya le dijiste que lo habías regalado, pero tampoco el objetivo. ¿Ah? Pero si alguien lo quiere tener, ¿cómo te puede contactar por las redes sociales para poder tener el libro? Aquí está, en contacto de otra dimensión.cl, las personas que son de Chile se pueden meter a la página web y ahí hay un link para poder comprarlo. Las personas que están fuera de Chile viendo estos pueden meterse a Amazon, Contacto de otra dimensión, en español, y también en Amazon la versión en inglés que es Contact from Another Dimension. También está el libro completamente en inglés. Y le quiero mandar un gran saludo a Albert Rosales, que también hizo la supervisión ahí del texto en inglés, que es un gran investigador cubano, norteamericano, radicado en Miami. Hace un par de meses atrás estuve en su casa, lo entrevisté, tengo por ahí una entrevista que tengo pendiente de subir y que tiene unos libros que se llama, es una saga que se llama The Human Encounters, que se la recomiendo a todos los amantes de los testimonios, que son una recopilación de testimonios extraordinaria. Nada, y mandarle también un gran saludo a don Pablo Petrovich, que es uno de los ufólogos más octogenarios que existe, yo creo que con vida ahora en el planeta, tiene 95 años. Hablo con él de vez en cuando, él tiene una base de datos de la ufología desde los años, no sé, 30, no sé cuántos, pero una recopilación, tiene una base de datos amplísima y que está disponible, que la puso a disposición de los investigadores. Si es que en algún minuto determinado alguien quiere contrastar algún caso o ver casos similares, puede acudir en el fondo a su base de datos. Él escribió el prólogo de este libro y nada, pues es un privilegio tener una persona como don Pablo Petrovich con vida y que esté ahí también aún a los pies del cañón ahí todavía investigando y estando súper atento de todo lo que está pasando a nivel internacional. Así que
nada, con hartas ganas de hacer cosas, de armar algo grande en Chile, de salir Bueno, en el fondo al mercado internacional en términos de que Chile pueda ser quizás una potencia, yo me imagino, siempre lo veo, como una especie de potencia de la ufología a nivel internacional con toda la cantidad de casos, casuística que tenemos, sería realmente genial. sí, pues. Bueno, y Un antes que sueño. el video salga ahí en un programa de televisión, ojalá tener una premium ahí, estar ahí, verlo anticipadamente, antes que salga al aire, ser privilegiado ahí de ver ese video. Te quiero De todas agradecer, maneras. Iván, por tu tiempo. Yo sé que hay mucha gente que está interesada en seguir entrevistándote. Yo he visto que has ido a recorrer parte de Chile también, hablando del libro y de la experiencia, y te deseo todo el éxito del mundo y esperamos a lo mejor un segundo libro pues, para ver otro caso que también sea tan emblemático como lo que ha pasado. Tenemos el caso, el Rockwell chileno ahí no me acuerdo, era no me acuerdo la localidad, se me olvidó, la localidad donde Bueno, está. el- mira, pero podríamos cerrar con el tráiler si es que me lo permites pero por supuesto. Ahí, Vamos. dale nomás. Ahí sí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. 3, 2, 1. Recuerda cómo se siente estar de pie en ese lugar. Pareciera que algo cohabita entre nosotros. Quizás aún no tenemos el conocimiento ni la tecnología para decodificarlo. Lo que sí está claro es que se manifiesta y puede ser grabado. Estamos al límite entre la experiencia subjetiva, la fuerza coercitiva del folclore y algo desconocido. Pesqué el celular, me puse a grabar, me fui por la orilla del río. De repente empiezan a aparecer estas luces. Tenía como una cúpula esta nave. ¿Qué es esa weá, hermano? Que alumbre para acá nomás, estoy grabándolo. Nada nos prepara para lo extraordinario. Lo que podría haber sido un simple paseo a la montaña terminó transformándose en una pesadilla. De ellos, solo 3 pudieron superar el efecto traumático de esta experiencia. Acá estamos hablando de personas normales que vivían su día normal, que vivieron una experiencia muy diferente a la realidad. Tengo el derecho a la duda, pero por otro lado soy consciente de que hay un fenómeno real que está presente en la historia de la humanidad. Muchos de estos fenómenos ovni han sido explicados por fenómenos naturales finalmente, y otros casos siguen sin explicación. Investigar en profundidad esta experiencia, ser testigo de este video, tratar de entender qué sucedió aquella noche ha cambiado mi forma de comprender la realidad. Estos son sonidos metálicos bien agudos, muy difíciles de recrear. Empezó el celular a producir una especie de interferencia. Como un gris. No puede soltar. No puede soltar. Excelente, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Con ganas de verlo entero, así que esperamos ese programa. Bueno, Ariel, muchas gracias y Ya, muchas pues, gracias también. Un saludo a tu audiencia y éxito en todo en adelante. listo, gracias, listo, Chao, cuídate, nos chao. estamos viendo y te voy a seguir en el WhatsApp para que sigamos conversando. Listo, chao, chao. Bien, espero que les haya gustado este capítulo más de Hablemos de Ufología y cosas paranormales, como aquí tal aparece aquí en nuestro fondo de pantalla ahí del Grupo CAU. La idea es que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Yo ya estoy leyendo el libro y la verdad es que es bastante interesante. Así que, bien, pues, nos espero en un próximo capítulo. Hablemos de ufología. Así que, chao, chao.
Thank you.